Entonces, esto lo vamos a estar viendo en este bloque. Así que solamente quería para que viesen el panorama de dónde estamos y cómo vamos. Así que bueno, adelante, mi hermano Johnny, ya está todo el grupo activo. Amén, amén. Buenos días, mis hermanos, bendiciones. Bien, entonces voy a comenzar aquí a compartirles la pantalla porque se tarda un poquito aquí. Y entonces, bien, ya entonces hemos respondido dos de las preguntas o tal vez de las excusas que hay para no evangelizar. Hemos respondido entonces por qué hacerlo, porque somos embajadores de Cristo y nueva criatura. Hemos respondido a quién hacerlo, entonces vimos nuestro mapa Oikos, la persona de paz, ¿ya? Y ahora vamos entonces a responder esa tercera pregunta, y es ¿qué es lo que vamos a decir? Y hay una pregunta bien interesante. ¿Puede un hermano que esté tal vez recién convertido a Cristo de evangelizar o decir algo? Y la respuesta es sí, ¿ya? Porque lo primero que nosotros tenemos que contar entonces es nuestra propia historia. ¿Amén? Y de eso se trata esta herramienta. ¿Qué decir? Y entonces mi historia. Bien, esta herramienta entonces consta de 5 partes. Y la primera parte entonces sería la introducción. La segunda parte entonces es un antes. Luego en el medio está Jesús. Bien, nuestro encuentro con Jesús. Luego viene entonces la parte de después. Y viene al final una gran pregunta. Bien. Entonces en la parte de la introducción, ¿qué podemos decir? Podemos decir entonces en esa parte introductoria, hubo un tiempo en mi vida en que yo, bien, luego entonces podemos allí en la segunda parte, en esta parte que está acá de antes, ¿ya? Entonces colocamos un par de rayitas, bien, luego en el medio decimos, pero conocí a Cristo y decidí seguirlo. Luego vienen esas 2 rayitas para decir entonces qué pasó después de ese encuentro con Jesús. Y viene la parte de la pregunta en donde entonces nosotros le preguntamos a las personas, ¿te gustaría que Dios hiciera algo similar en tu vida? Entonces, si rellenamos esas líneas que están allí en el antes y el después, entonces esta herramienta de mi historia quedaría así, ¿sí? Hubo un tiempo en mi vida en que yo me sentía abandonado y me sentía inseguro, ¿sí? Entonces ese es el... Bueno, ahí está teniendo un poquito de problemas de conexión Johnny, pero les voy a continuar acá compartiendo. En el antes, usted va a colocar algo que haya transformado al Señor en su vida. Luego y en el después, eso que transformó al Señor, usted lo va a colocar también. Esto es un ejercicio que vamos a hacer nosotros para que podamos compartir nuestro testimonio con otras personas de forma rápida y precisa. Y esto lo podemos hacer de esta forma, para hacerlo un poco más lineal. Hubo un tiempo en mi vida que yo estaba abandonado, era una persona insegura, pero conocí a Cristo y ya tengo el amor y compañía del Señor. ¿Te gustaría que el Señor hiciera algo similar en tu vida? Fíjense que lo hice muy rápido. Entonces de eso se trata esta herramienta. Pero de todas formas vamos a practicarlo en grupos pequeños y de todas formas, con buen tiempo, les voy a Samuel. pedir que los que estén ingresando apaguen su microfonito. Le quisiera dar el pase ahora a mi hermana Yoleidi, que nos va a estar compartiendo la herramienta de la historia de Dios. Si estás por allí, Yoleidi, no te veo. Sí, por aquí estoy. Ah, ok, excelente. Adelante, Yoleidi. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente herramienta. Ya les voy a compartir pantalla.
Ok. Bueno, esta herramienta, continuando con lo que veníamos mirando de las excusas, esta herramienta responde a la pregunta de qué decir. Entonces nosotros vamos a contar en este momento la historia de Dios por medio de la herramienta de los 3 círculos. Entonces aquí tenemos un primer círculo. En este vamos a hablar de que tenemos un mundo quebrantado, un mundo que está corrompido, que está lleno de mentiras, de odio, de rencor, es suficiente con que encendamos nuestro televisor a la hora del noticiero del mediodía y vamos a ver el mundo corrompido en el que vivimos, ¿sí? Pero encontramos que las personas están intentando escapar de este mundo lleno de odio, de rencor. Las personas intentan escapar por medio de los vicios, de las drogas, del alcohol, quizás algunas otras adicciones. Las personas intentan huir de este mundo, y incluso hay personas que llegan al suicidio tratando de escapar de este mundo. Pero vemos que esas salidas realmente lo que causan es un efecto rebote. Entre más las personas tratan de salir de ese mundo, más profundo se hunden en él, más hundidos estamos en ese mundo roto, en ese mundo corrompido. Por otra parte, debemos hablar de este mundo que es el mundo que Dios diseñó. Es un mundo lleno de amor, de alegría, de paz. Es el diseño original de Dios para el mundo. Es un mundo perfecto donde hay amor, donde las personas disfrutan, donde podemos gozar de la presencia y de la compañía de Dios todo el tiempo. Pero a causa del pecado, aquí vemos estas 2 rayitas. A causa del pecado, el pecado rompió esa comunión, ¿no? Esa unión que nosotros teníamos con Dios, y nos sacó de ese mundo diseñado por Dios y nos pasó a este mundo corrompido. Y ya no podemos regresar al mundo que Dios diseñó, ¿sí? Pero entonces debemos hablar de un tercer mundo. Debemos hablar de este mundo en el que Dios, por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, envía a su Hijo Jesús. Dios decide enviar a Jesús, y Jesús decide venir a esta tierra, morir en una cruz, sacrificarse por nuestra salvación, para que nosotros no tuviésemos que morir. Y Él no se quedó en esa cruz, Él resucitó. Y eso lo convirtió en Rey y Señor. Ahora, por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y por medio de su resurrección, se abre una puerta en ese mundo quebrantado. Ese mundo del que intentábamos salir de muchas maneras, ahora hay una puerta, hay una manera de salir de ese mundo. Y esa puerta se abre cuando nosotros nos arrepentimos y creemos. Por medio del arrepentirse y creer, nosotros somos restaurados a ese diseño original de Dios para nuestras vidas. Entonces debemos hacer estas preguntas. La primera pregunta es, ¿en qué mundo crees que te encuentras? ¿En qué mundo te encuentras? La segunda pregunta es, ¿en qué mundo te gustaría estar? La tercera pregunta es, ¿hay algo que te impida arrepentirte y creer? Y hay una cuarta pregunta que es, ¿te gustaría hacerlo ahora? Esta pregunta viene a ser una invitación a que esas personas se arrepientan y crean. Entonces nosotros podemos utilizar este mismo diagrama para guiar a esas personas a hacer la oración. De manera muy sencilla, nosotros les guiamos a que digan, bueno, Señor Jesús, reconozco que estoy en este mundo quebrantado a causa del pecado. Yo hoy decido arrepentirme y creer. Por medio de tu sacrificio en la cruz, te pido que me restaures al diseño original de Dios. No tiene que ser en las mismas palabras que yo lo dije ahora, sino que de manera muy sencilla nosotros podemos utilizar esta referencia para hacer esa oración de fe con las personas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a explicarle a esas personas que estamos entrenando que esta herramienta pues no es necesario que tengamos un computador o que tengamos el teléfono para mostrarle la herramienta, sino que nosotros en una hojita de papel, nosotros de manera muy sencilla podemos ir dibujando los círculos, ir contando la historia y por medio de ella también guiar a las personas a estas preguntas y guiarlas también a hacer la oración de fe, ¿sí? En caso tal de que quizás no tengamos la manera de vernos con las personas personalmente, por decirlo de alguna manera,
También podemos utilizar esta herramienta de manera virtual, quizás compartirla en nuestras redes sociales, preguntarle a las personas qué pueden entender y usar como ese medio, como una excusa para quizás hablar con esa persona, contarle la historia y poder conversar. Sí, ahorita vamos a continuar entonces con nuestros grupos pequeños para que podamos practicar la herramienta. Si tienen alguna duda, también la pueden hacer en el grupo pequeño. Los micrófonos, microfonito, y vayanlo apagando cuando se vayan conectando acá. Espero que les haya ido muy bien. Vamos a ahora compartir una herramienta que es muy buena. Fíjense bien, orar por milagros. Vamos a estar hablando de esta herramienta. Quisiera compartir acá pantalla. Espero que puedan tomar apunte de lo que vamos a hablar. Orar por milagros, mis hermanos. Hay una realidad bíblica, y es que nuestro Dios es un Dios hacedor de milagros. Nuestro Dios es un Dios vivo, un Dios al cual nosotros acudimos y un Dios al cual Él responde al llamado de sus hijos. Pero ¿saben qué? Muchas veces, a pesar de que nosotros sabemos que creemos en un Dios vivo y un Dios que es hacedor de milagros, hay a veces hermanos que son temerosos de quizás orar por una persona, de imponer mano por un enfermo, y les da miedo. Simplemente llaman al ministerio de oración, a ese hermanito que alguna vez oró por alguien y se sanó a alguien, y bueno, no, ese ministerio es de esa persona. Entonces, orar por milagros lo que hace es romper con ese miedo, de esas personas que creen que esto es para personas en específico. Sabemos que hay dones que quizás encontramos en personas que se pueda, no sé, impulsarlo más en este sentido, pero todos hemos sido dotados para esto. Entonces Jesús realizó milagros, sus discípulos oraron por milagros, y estos milagros fueron señales en la tierra de la presencia del Señor acá. Entonces quisiera también leerles esta porción de la palabra en Hechos. Esto me está tapando la visión. Okay. En Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Acá estaba haciendo, acá Pablo cuando salió de la cárcel se reunió con unos hermanos, unos cristianos, unos creyentes, y le compartió lo que había pasado. Y aquí lo que le estaba pidiendo básicamente era una petición al Señor, una petición de poder realizar sanidades, señales y prodigios. Y vemos que en Hebreos 2:3 vemos la respuesta de esa petición de oración, porque vemos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la salvación, la cual, habiendo dado anuncios primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vemos acá en esta porción de la palabra que acá en esta parte donde dice testificando Dios juntamente con ellos. En Hebreos 2 vemos la contestación de esa petición de oración de Hechos 4. Entonces testificaban. ¿Y nosotros acaso podemos también orar y ver milagros? ¿Nosotros podemos hacerlo? Hay una porción en Marcos 16 del 17 al 18. Disculpen que no le dije a nadie que lo buscara, pero déjenme leerlo rápidamente acá. Un momentito, por favor, lo tengo acá abierto. Ya se los leo ya.
esta porción de la palabra dice lo siguiente, fíjense. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre las enfermedades pondrán sus manos, sobre los enfermos, perdón, pondrán sus manos y sanarán. Marcos 6, 16, del 17 al 18. Cuando nosotros vemos esta porción de la palabra, fíjense bien que estas señales le seguirán ¿a quién? A los que creen. No fueron solamente a los discípulos en aquel momento, a los que creen. Y yo quisiera compartir un testimonio con ustedes que ilustra mejor esta herramienta y quiero que lo escuchen de boca de uno de nuestros hermanos de México. Así que, bueno, adelante con el video y disfruta. Esta pareja, hermanos, estaban separados, él ya vivía con otra mujer, estaban en proceso de divorcio y en ese tiempo, separados, yo comencé a ministrarle a ella, a darle consejería sin conocerla por teléfono y llegó un momento que pues abrió su corazón, la entregué al Señor y al poco tiempo su marido regresó a la casa contagiado por COVID, buscó el refugio de su esposa, de sus hijos. No sé si por el interés o lo que haya sido, pero fue la voluntad de Dios que se reconciliaran. Ella lo asistió en el padecimiento y yo seguía orando por ellos y de pronto dándoles consejería. Ellos un día decidieron venir aquí a la casa pastoral, a la iglesia, para darles consejería y orar por ellos en lo personal, de manera presencial. Y para no alargar demasiado la historia, iniciamos el curso en su casa de ellos. Ellos tienen una niña especial, con síndrome de Down, y también estaba diagnosticada con leucemia. Hace 2 semanas le hicieron unos estudios y el doctor les dijo, no puede ser, dice, aquí hay un error en estos estudios, hay un error. Ellos habían recibido apenas la primera lección del curso PIC, hay un error. Dijo, tráiganla el próximo día, tal día les dio, para que hacer los otros estudios, y se los volvieron a hacer. Este lunes pasado, ayer hizo 8 días que fueron nuevamente por los resultados, y el médico les dijo, ¿saben qué? El lunes pasado no les quise decir, pero en los estudios que le hicimos aparecía totalmente libre de leucemia. Dijo, entonces yo no podía creer que esto fuera cierto, y en los que volvimos a hacer se confirma que la niña está totalmente libre de leucemia. Ella está sana completamente. Gloria a Dios. Ellos están que no caben de emoción, de alegría en sus corazones. El jueves pasado yo los tuve en la reunión que hago en línea en Facebook, en un programa que le llamamos Peticiones y Agradecimientos. Yo los invité para estar conmigo. Ellos estuvieron en el programa dando gracias a Dios por el milagro recibido. Ellos están invitando a amigos, compañeros del trabajo, para que asistan a la próxima reunión que tendremos de PIC.
en la casa de ellos. La gloria y la honra sea para el Señor. Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Solo nos pide que nosotros hagamos la parte que a nosotros humanamente nos corresponde. Bendito el Señor. Amén. Qué hermoso testimonio la verdad, y que nos ayuda bastante con lo que es esta herramienta. Así que, bueno, vamos nuevamente a los grupos pequeños y ahí vamos a tener un tiempo también con nuestros entrenadores para compartir también un poco sobre esta herramienta. Bendiciones. Ok. Bendiciones, mis hermanos. Estamos volviendo. Espero que les haya ido bien con esta herramienta en los grupos pequeños. Quisiera ahora poderle dar el paso a mi hermana Inelixa, que va a estar compartiéndonos con nosotros la herramienta del semáforo. Ine, te comparto la diapositiva, ¿verdad? Sí, por favor, mi hermano. Colabóreme Okay. con eso. Parte Okay. las imágenes. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Bueno, hermano, quiero compartir con ustedes la última herramienta de esta primera sesión, de este primer encuentro. Esta herramienta se llama las respuestas al evangelio, el semáforo. ¿Ven? Entonces, ¿qué nos enseña esta herramienta? ¿Qué utilidad tiene esta herramienta? Primero que nada, déjenme decirles que esta herramienta nos ayuda o nos permite identificar las tres respuestas que nosotros vamos a encontrar en aquellas personas a las cuales nosotros les estamos compartiendo el Evangelio de Jesús. Entonces, ¿cuáles son esas posibles respuestas? ¿Cuáles son esas respuestas al Evangelio que encontramos? Bueno, las encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versos 32 al 34, que les voy a leer a continuación. Y dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con él. ¿Ves? Entonces, en la palabra encontramos las tres respuestas al evangelio. La primera está en el verso 32. Vemos que dice el verso 32 que mientras Pablo le hablaba acerca de la resurrección,
Unos que hicieron, se burlaron, ¿verdad? Y a este tipo de respuesta la identificamos con un color rojo, con el color rojo de los semáforos, y que tiene que ver con el rechazo. ¿Cómo es eso el rechazo? Bueno, estas son las personas que cuando nosotros queremos abordarlas para hablarle acerca del Evangelio de Jesús, estas personas simplemente no quieren escuchar de lo que nosotros le vamos a compartir. Son personas que están cerradas al Evangelio, que no quieren escuchar nada de Dios, por lo menos no en ese momento, y entonces se la identificamos con un color rojo que está asociado con el rechazo. En el mismo versículo 32, vemos más adelante que dice, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esta segunda respuesta al Evangelio la identificamos con el color amarillo, ¿ok? Y eso tiene que ver con las personas que dicen después, ¿verdad? Con la palabra después. Entonces, ¿cuáles son esas personas que responden, que tienen esa respuesta al Evangelio con un después? Bueno, aquellas que en el momento cuando nosotros queremos compartirle el Evangelio, no, quizás no es el momento indicado, tal vez ellas están apuradas, tal vez salieron hacer otras cosas, pero no se cierran, no hay un rechazo, sino que tienen el deseo de escuchar de Dios y de aprender acerca de la palabra. Entonces, estas personas las identificamos por el color amarillo y porque tienen una respuesta al Evangelio que dicen después. No es el momento, pero sí quiero aprender de Jesús. Y lo último está la última respuesta la encontramos en el versículo 34. No, cuando dice que algunos creyeron juntándose con él. Entonces, la última respuesta al Evangelio que nos muestra Hechos 17 la asociamos con un color verde y tiene que ver con las personas que creen, con aquellos que escuchan y abren su corazón a Jesús. Entonces, tenemos 3 respuestas al Evangelio que lo encontramos en la palabra de Dios, porque recuerden que estas herramientas son bíblicas, reproducibles y fáciles de enseñar. Entonces, si tenemos estas 3 respuestas al Evangelio, ¿cuál sería entonces nuestra actitud frente a estas respuestas, verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en cada uno de estos casos? Primero, cuando nos encontramos una respuesta al Evangelio color rojo, que tiene que ver con el rechazo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Seguir adelante. Esa va a ser nuestra respuesta allí, seguir adelante. No quedarnos a insistir o tratar de convencer o persuadir a la persona con quien estamos compartiendo de Jesús para que abra su corazón a Cristo. A veces nos ponemos insistentes porque queremos que esa persona conozca de Jesús. Pero si esa persona está cerrada y no quiere escuchar, por más que insistamos no vamos a lograr nada. En ese momento esa persona no quiere escuchar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir adelante. ¿Okay? No perdamos el tiempo allí, seguimos adelante. En lo segundo es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo es esto? ¿Cuándo? Bueno, cuando una persona nos dice a nosotros, oye, ahorita no tengo tiempo para escucharte, pero sí me gustaría saber de Jesús, entonces nosotros aprovechamos ese momento y preguntamos ¿cuándo? ¿Cuándo podemos volver a vernos? Hacemos una cita, tomamos el número de teléfono de esa persona, nos concertamos un encuentro en un café, donde sea dada la condición. Es decir, en un momento adecuado, en un tiempo oportuno y que podamos nosotros compartirle con esa persona de Jesús. Y la última respuesta es la verde, ¿verdad? Que tiene que ver con aquellos que creen. Entonces, cuando encontramos una persona que abre su corazón a Jesús y lo hace Señor de su vida, inmediatamente lo que tenemos nosotros es entonces a empezar a iniciar el discipulado con esta persona. Fíjense, me gustaría también decirles lo siguiente. Es importante que las personas que nosotros vamos a entrenar, que las personas que están dentro de ese grupo, a quien nosotros les vamos a compartir estas herramientas, es importante enseñarles y hacerles saber que esta respuesta la vamos a encontrar cuando nosotros vamos a compartir a Jesús. Y sobre todo aquellos que son nuevos creyentes, aquellos que se están iniciando en la fe, porque pudiera ser que la primera experiencia que estas personas tengan, ellos encuentren una luz roja, es decir, un rechazo.
Y eso pudiera sensibilizarlos un poco, eso pudiera afectarlos, pues quizás pudieran pensar que no están preparados para compartir el evangelio, que no saben hacerlo. Esto puede desanimarlos y en el peor de los casos, pues pudieran ellos abandonar su proceso de discipulado. Entonces es importante decirle a ellos que hay 3 respuestas posibles y cómo nosotros, cuál es nuestra actitud frente a estas respuestas y así pues prepararlos para lo que vamos a encontrar en el campo del cultivo. Así que habiendo expuesto esto, vamos entonces a pasar a la sala de los grupos pequeños. No, ya después yo. Hola, Dios le bendiga. Bueno, tengo un problema aquí con mi internet. No sé si me escuchan. Sí. Sí, se te escucha bien, Ali. Ahí está, Pastor John Jairo. Qué bueno. Bueno, mis amados, qué buen tiempo el que acabamos de tener. Compartía con los chicos en el grupo pequeño que de aquí y en adelante tenemos 2 semanas para poder compartir estas herramientas con nuestro grupo, con el grupo que nosotros vamos a estar entrenando. Recuerden que la comunicación es muy importante entre ustedes y el entrenador que se les fue asignado. El entrenador necesita verlos, enseñar estas herramientas a otros. Así que, bueno, por lo menos con mi grupo estuvimos conversando en el caso. Vean si pueden comunicarse por llamada de WhatsApp, si no un video que se graben, pero allí usted va a estar en comunicación con su entrenador. Y quisiera proyectarles también solamente esta lámina para que vean, ya iniciamos, estamos en este punto. Tenemos estas 2 semanas para nosotros poder entrenar a un grupo pequeño. Tenemos estas 2 semanas y luego nos encontramos nuevamente el 15 del mes próximo. Vamos a tener nuestra sesión número 2 y con lo visto en esta sesión número 2 vamos a tener también una semana para poder compartir estas herramientas. Es importante hacerle recalcar que hoy hemos visto, no sé si Ali puede proyectar todo el material que hemos visto hoy, y pueden no hacerlo de un solo golpe, todo como lo hemos visto nosotros hoy, bastante intensivo, sino es bueno quizás dividirlo en 2 partes, que es una parte de concientización, donde vemos todo lo que es el mapa hoy, corrección, todo lo que es la primera parte de concientización, ¿sí? Persona de paz, hasta que vimos ese punto, que es mapa hoy, corrección y la persona de paz, como lo vemos en este primer cuadrante. Es bueno enseñarlo y dejar la gente que ore, que vaya orando una semana por lo menos ese tiempo por las personas y luego aplicar las herramientas de mi historia, la historia de Dios, orar por milagro, toda esta parte que tiene que ver ya con el qué decir, ¿no? Entonces puedes hacerlo en 2 partes, por eso estamos dejando también 2 semanas. Y importante, gracias Ali, importante que usted vaya también dándole seguimiento, que la gente vaya poniendo en práctica estas herramientas y quizás ya podamos tener hasta en la próxima vez que nos veamos, poder decir, mira, tenemos hasta frutos hemos recogido. Entonces es lo que esperamos, que esto pueda ir, y a través como decía el hermano Ali, con su entrenador y teniendo retroalimentación, guía. Le recordaba, cada entrenador con su grupo va a estar haciendo un pequeño grupo de WhatsApp donde le vamos a transmitir todos los materiales que tenemos. Si necesitan estas diapositivas que estamos dando para si su entrenamiento es virtual, tampoco se limiten a que si no tienen una computadora, también con una hoja y un marcador también se puede hacer, porque para eso son las herramientas, muy fáciles, reproducibles y muy bíblicas, como siempre decimos. Entonces, también hacerlo así. También vamos a darle una guía, un manual para que usted pueda ver también, guiarse un poco del paso a paso de la aplicación de la herramienta. Y tiene un link
donde puede también entrar y ver un poco un video de lo que lo que es esa herramienta y poder repasar. Entonces, todo el material lo va a tener allí, solo queda de que usted no mantenga la comunicación con su entrenador, que será el mismo que estuvo en su grupo. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta en este punto. Pastor David. Sí, adelante, Tony. Sí, usted mencionó hace un momento que inclusive tener fruto, quiere de pronto ser específico, ¿qué significa fruto de este entrenamiento? ¿Cuál es el fruto que esperamos tener? No sé si ya lo han dicho. Sí, mira, hay dos cosas que podemos esperar, que esperamos que sucedan en estas 2 semanas. Una es que otras personas sean entrenadas, ¿cierto? O sea, usted va a hacer su equipo. Ya cada uno de ustedes tienen que tener ya claro visión de cuál es su equipo. Si no tienes por lo menos su pick, ¿verdad? Ese grupo de pick, 3, 4 personas que tienen el pick, mira, vamos a entrenarla a todas. Y el fruto y por eso hay 2 tipos de fruto. Eso del entrenamiento, personas que se están preparando, y otro es cuando estas personas entrenadas ponen en práctica también. Es importante enseñarlos a obedecer, como lo hemos dicho, y que si la persona pone en práctica y hay un creyente, hay una persona que se convierte al Señor, hay una persona de paz, usted también pueda, por favor, lleve ese registro y venga y compártalo después con nosotros si hace en la otra sesión. Pero es importante esto, y ir dándole seguimiento también a cada uno de estos entrenados. ¿Puedo preguntar algo? Adelante, Dinelli. En mi caso, este sábado por hoy era el segundo sábado que arrancamos la escuelita recién acá. Como yo tengo esa semana, si como usted dijo lo puedo hacer en 2 partes, como yo tengo que presentarles este sábado vamos a presentarle a Dios, para que los niños conozcan quién es Dios. ¿Puedo usar la historia, mi historia, algo así, para que ellos, para hacer el video o algo? Lo que sí que, hermana Dinelli, usted debería tener, sí, puedes aplicar las herramientas con los niños, como habíamos dicho, se pueden adaptar a niños y hacerlo, pero es bueno porque estamos entrenándole para que usted entrene a otros que van a hacer también a llevar, ¿no? Entonces, si tiene un grupo pequeño de niños, pero si tiene otras personas también que pueda usted darle el entrenamiento como lo ha recibido, también sería muy, muy bueno, porque eso queremos evaluarlo, cómo usted va a desarrollar estas herramientas con ese equipo. Entonces puede hacerlo de diversas formas, pero queremos que pueda tener un grupo que pueda transmitirle todas estas herramientas. Okay. Pastor David. Adelante, hermana Naya. Una pregunta es, ¿qué cantidad de personas podemos entrenar máxima? ¿Toda la iglesia? Por lo menos 1000 personas, pastora. No. Amén, amén. Eso es lo que quería oír. Gracias. No. Sí, todo depende no porque... Más de 1000 no se puede. Más de 1000 no, pero quizás, bueno, usted dirá de repente a aquellas personas que nosotros, si es presencial, puede tener un acceso y el tiempo también que tiene, ¿no? Si usted tiene 1 hora solamente para las personas y tiene muchas personas, entonces no le va a permitir que ella practique la herramienta. No es tampoco hacer un monólogo, hermano, donde usted venga y pam, explique todas las herramientas y la persona no la practique allí en el momento. Entonces, todo eso tómelo en cuenta. Sí, si tengo 10 personas y tengo 2 horas, entonces yo puedo llegar hasta estas herramientas, puedo repasarlas con ellos. La idea es que ellos salgan de allí y puedan ponerla en práctica. Entonces, eso es importante. Excelente, gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Recuerden que en todo este proceso usted está siendo evaluado. Ya desde la clase, desde esta sesión de hoy, y el entrenamiento, quizás la comunicación que usted tiene con el entrenador, la retroalimentación. Todo este periodo no es que para que usted se asuste y diga, ¿qué tengo que hacer ahora? No, sino para que veamos cómo estamos entrenando gente que queremos que sean certificadas. Entonces queremos también ir viendo el compromiso, también la manera que usted se buscó preparar para dar el entrenamiento. Entonces, usted va a dar un entrenamiento, por favor, prepárese, repase, vamos a mandarle el manual
No quisimos enviárselo antes para que no se estuviera confundiendo, entonces lo vamos a enviar ahora y que usted entonces se prepare y pueda dar su entrenamiento lo más acercado a lo que está recibiendo. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir algo? No sé si alguno de los entrenadores también quiera, hay algo que quiera añadir que no haya quedado por allí pendiente. Bueno, yo solo quisiera añadir una cosa, hermanos. Así 30 segunditos, y es esto. En estos días tuve un almuerzo con un amigo y ese amigo es buzo certificado, ¿cierto? Y entonces cuando hablaba con él, él me decía que cada 6 meses él tiene que hacer algo de buzo, ir a hacer la práctica, ir a hacer algún tipo de trabajo, si no pierde su certificación. Y quiero traer a colación para decirles esto. Mira, nosotros no somos algo porque tenemos un título que dice que soy eso. Nosotros somos algo porque hacemos eso, ¿sí? Yo tengo un título enorme que dice que soy técnico en mecánica automotriz. Lo más que sé es cambiarle la llanta al carro cuando me poncho la llanta, ¿cierto? Entonces, de resto ya no sé nada porque no practiqué. Entonces, animarles a practicar, a entrenar grupos. Y no tienen que ser grupos multitudinarios. Un grupo cuenta desde 3, 4 personas a las que usted le está enseñando a ser discípulos y los está entrenando. Eso cuenta. Entonces, ánimo y a practicar. y algo bien interesante, gracias Pastor John Jairo, bien interesante, es que somos entrenadores a otros grupos, pero hermano, cuando llevamos la práctica o lo hacemos nosotros, ¿qué significa? Que si usted puede contarle a alguien la historia, su historia también, o la historia de Dios, usted tiene un recurso tan valioso para decirle, mira, yo lo hice, mira la respuesta, yo sé lo que la gente responde. No solamente somos el profesor, que nunca tuvimos un contacto con esta realidad, esta herramienta. Entonces, póngala en práctica también en su medio. Ahí, yo decía, mientras vamos llevando el coche ahí, el auto y vamos a echar gasolina, explíquele la historia, su historia, un testimonio. Entonces puede ver cómo responde la gente y usted sabe también, tiene esa autoridad también para decirle al grupo, mira, yo lo he hecho y lo pongo, porque el ejemplo, ¿verdad? Vale a veces más que las palabras también. Entonces, es importante, no deje de hacer, por hacer una cosa, no deje de hacer lo otro también, y eso le da valor. Bueno, mis hermanos, gracias por este tiempo. Sé que ha sido una jornada muy extensa esta mañana, pero bueno, ya tenemos 2 semanas, nos vemos a la tercera semana y esperamos que ustedes, por favor, oren también. Acuérdense que parte de lo que iniciamos con el movimiento comienza con oración. Oren al Señor, oren por esas personas que ustedes van a preparar, oren por lo que van a escuchar, estas herramientas, este mensaje, y por favor manténganse en contacto, no se desanimen si no le llega mucha gente al entrenamiento, si son 2 que van a entrenar, entrenen esos 2. A veces uno dice, invité a 10 y llegaron fue 3, pastor, y eso desanimó. No se preocupe, el semáforo está ahí en amarillo, usted sabe cuál es la respuesta que tiene que dar cuando esos momentos lleguen. Entonces, sigamos adelante, esperamos en el Señor que podamos levantar un ejército de soldados de grupo SWAT aquí en la América Latina, en PIC, ¿sí? Y podamos, bueno, agarrar este continente y cambiarlo para el Señor en su nombre. Oramos y damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permite compartir. Yo te doy gracias por cada uno de estos participantes, mis hermanos, pastores, que han dispuesto este tiempo, Señor, para decir, yo sí puedo ser parte de esta misión, de este movimiento, Señor, y entrenar a otros. Padre, yo te pido que tú ahora pongas en el corazón el nombre de estas personas que van a estar recibiendo este entrenamiento por medio de ellos. Aquellos del PIC, de la Casa de Paz, de la iglesia local, todos aquellos, Señor, que necesitamos entrenar, Señor, para que ellos también lleven tu palabra. Ayúdanos y ayúdales a nuestros hermanos a facilitarle en estas 2 semanas un tiempo apropiado, un tiempo hermoso, Señor, donde puedan compartir este tiempo, estas herramientas. También te pido por los instructores, por los entrenadores, Señor, gracias también por el tiempo de ellos. Y ayúdanos, Señor, a también ser parte de su proceso, el proceso de cada uno, de
ser de bendición este tiempo para retroalimentar, acompañar, ayudar, observarlos, Señor, asistirlos, Señor, y también que los puedan a impulsar a lanzar a cada uno de ellos a hacerlo, Señor. Gracias por este tiempo, bendícenos y sigue con nosotros en todo lo que queda de día y semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Un gusto. Estamos pendientes y atentos a través del grupo WhatsApp y por medio de sus entrenadores. Dios les bendiga. Un abrazo desde acá, desde Lima.